Como decía la semana pasada, pues la Semana Santa recordamos el sacrificio de Jesús y hay una serie, un conjunto de cosas importantes que suceden durante esa semana que culmina con la crucifixión el viernes y con la resurrección el domingo, pero son tantas cosas que no podría abordarlas todas, ¿verdad? Cada una de las cosas que fueron sucediendo, que fueron ocurriendo desde el lunes, martes, miércoles, el jueves que Jesús es apresado, llevado a los palacios de aquel entonces y en la corte, ¿verdad?, de los judíos, y todo lo que se hacía también delante del delegado romano, y cómo es durante la noche y la madrugada condenado a la muerte, es llevado para ser crucificado, y sabemos cuántas cosas pasan esa noche, desde que Jesús cena con sus discípulos, sale al jardín y ahí es apresado, ahí es llevado cautivo. No terminaría de enumerar cada una de las cosas, ¿verdad? Pero precisamente la noche del jueves Jesús cena con sus discípulos y en Primera y Segunda de los Corintios el apóstol Pablo hace una explicación teológica de lo que ocurre durante la cena, de lo que sucede espiritualmente hablando durante la cena con sus discípulos, y son cosas tan profundas que sinceramente me considero incapaz de poder explicar a cabalidad qué está pasando, porque ni yo mismo logro entenderlo. Apenas si me alcanzo a asomar, ¿verdad?, a lo que sucede ese día y a lo que está pasando a través de todos esos símbolos, y el apóstol hace una disertación tratando de explicar, pero nos deja más perplejos que como estábamos, ¿no? Sinceramente que es increíble la manera en la que él escribe y nos relata, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Vamos a hablar primero de la mesa del Señor. Primera a los Corintios 10, 14 al 16 dice: por tanto, amados míos, huyan de la ¿qué? Idolatría. Como a sensatos les hablo, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y luego dice en el 21, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amén. Dios bendiga su palabra. Tal como está escrita, así la copiamos aquí a la pantalla. Y el apóstol Pablo hace una diferencia, ¿verdad?, entre una cosa y otra, entre la mesa del Señor, la mesa de los demonios. ¿Qué copa estamos bebiendo? Y cuando nos dice, ¿verdad?, de parte del Espíritu de Dios, dice que hay dos mesas, la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y entonces Dios nos invita a participar de su mesa. Amén. Dice el Salmo 23, dice: aderezas mesa, pones mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sí, el enemigo, mientras estemos aquí en el mundo, va a estar viniendo a angustiarnos, va a estar viniendo a tratar de debilitar nuestra fe, pero el Señor dice, pone una mesa que es tan hermosa, que es una mesa de un rey, que es un banquete de un rey, que ni siquiera tenemos que asomarnos a la otra mesa, pero tristemente muchos, aun cuando han venido a Cristo, siguen asomándose a la otra mesa y siguen probando de la otra mesa, y dice, no puede ser, dice el apóstol, no puedes tomar de la mesa del Señor y al mismo tiempo estar tomando de la otra mesa, y si tomas de la otra, es que en realidad estás en la otra mesa, porque no puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué es la mesa de los demonios? Cuando la gente se alimenta, ¿verdad?, de lo que ellos ponen en la mesa: engaños, mentiras, sensualismo,
borracheras, adicciones, celos, enojos, pleitos, perversiones. Todas estas son palabras y conceptos que vienen en la palabra, ¿sí? Una persona se alimenta de esto, alimenta su pecado, alimenta su carne, dice, de egoísmo, de orgullo, de rebeldía, de maldad. Amén. Y constantemente está probando de esa mesa y constantemente se está deleitando de esa mesa y nunca termina de saciarse, porque no lo logrará jamás. No logrará saciarse jamás, sino que está tomando de esto, del engaño, de las mentiras. Y es como vive el mundo ahora. Vive en un sensualismo total. Los sociólogos le llaman a las películas y a la cultura pop de este tiempo, a la música de este tiempo, dicen que es hipersexualizada. No solamente sexualizada, sino hiper, más allá. No puedes escuchar un ritmo, una melodía o ver una película, porque todo tiene que ver con eso, todo tiene que ver con sensualismo, ¿sí? Las borracheras, dice, las adicciones, los celos, enojos, pleitos, las perversiones, todo eso es comer de la mesa de los demonios. ¿Y qué encontraste? ¿Qué es la mesa del Señor? Bueno, ¿qué significa? Que el Señor... Que Él es el Señor de nuestras vidas. La mesa del Señor es cuando Él es el Señor de nuestras vidas, porque no basta, escúchenme todos, no basta con que Él sea el Salvador, Él quiere ser también nuestro Señor. Amén. Y la palabra Señor en el Nuevo Testamento sobre todo es una palabra muy importante que tiene que ver con que Él es el dueño de todo lo que soy y yo le rindo a Él mi voluntad. Amén. Le rindo a Él mi voluntad, por cuanto nos ha liberado y comprado. Él es Señor si le hemos rendido nuestra voluntad total. Comemos de la mesa del Señor cuando nos alimentamos de la verdad, de la bondad, del amor, de la paciencia, de la paz, de la justicia y todo lo que el Señor nos da. Amén. Pero todo empieza cuando Él es el Señor de nuestras vidas. Dice Romanos 10 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, dice, que Él le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Entonces no es solamente creer, yo creo que Él es el Salvador, qué bueno, porque puedes participar de su salvación, pero para tener una salvación total necesitamos que Él sea nuestro Señor. Nuestro Señor, mi Señor, lo que Él diga, lo que Él me manda, lo que Él ordena, es lo que yo hago. Amén. Es mi estilo de vida todos los días, por cuanto Él me compró, Él me sacó del mundo de las tinieblas, Él me sacó de la oscuridad y nos ha trasladado, dice, al reino de su Hijo Jesús. Amén. Y si Él ha hecho eso en nuestras vidas, entonces Él merece que nosotros le demos el lugar como Señor. Por eso dice la mesa del Señor. Él es el Señor. Y nosotros debemos deleitarnos en comer de su mesa y debemos deleitarnos en participar de lo que Él nos da por alimento, de la verdad, de la bondad, del amor y de todo lo que Él nos pone delante. Amén. Fíjense que por la fe la mujer extranjera participó de la mesa del Señor. Amén. Los demonios huyen cuando nos situamos bajo el señorío de Cristo. Algunos de nosotros no hemos experimentado el poder de Dios porque no lo hemos hecho nuestro Señor. Él tiene que ser nuestro Señor. Aquella mujer extranjera que ya lo hemos relatado muchas veces, ¿verdad? Le hablaba a Jesús, le gritaba a Jesús. Creo que hasta la semana pasada lo hablamos, lo recordamos otra vez. Y Jesús aparentemente la intentó ignorar, pero ella insistió y Jesús le dijo, no es lícito dar la comida de los hijos a los perrillos, ¿verdad? Así le dice. Y ella le dice, pues aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa.
Y luego dice, de sus curios, de sus amos, de sus señores. Le está diciendo, tú eres mi Señor. Y ella se situó bajo la mesa. Y ella recibió bendición poderosa. ¿Por qué? Porque lo declaró como su Señor. Y tristemente estamos viendo un cristianismo demasiado light cada vez. Un cristianismo que vive como cualquier persona del mundo. Y la palabra del Señor dice que hay una diferencia, que hay una separación. Amén. De hecho, una de las primeras leyes que el Señor establece en el Génesis capítulo 1 dice que el Señor separó la luz de las tinieblas, y de ahí para adelante fue separando el agua de la expansión, la tierra seca del mar, y fue separando y fue separando. ¿Por qué? Porque el Señor lo que ordena lo separa. El Señor lo que ordena lo separa. Dice que la tierra estaba vacía y desordenada, pero el Señor empezó a poner orden donde había desorden. ¿Verdad que así cuando nosotros, a veces nuestro cuarto, nuestra alcoba nos pide a gritos, ¿verdad? Ordéname, límpiame, ¿sí? Y hasta donde uno aguanta, ¿verdad? Y empieza, bueno, voy a empezar a ordenar esto. Voy a empezar a guardar las cosas como deben de ser. Voy a los cajones de algunos de nosotros, ¿cómo están, verdad? Dios mío. No me gustaría entrar, ¿verdad? Pero no sé. Pero Dios pone orden. Y para poner orden tiene que separar. Y si nuestra vida Dios está poniendo orden, entonces debe haber diferencia. No puede convivir la luz con las tinieblas. No podemos estar en un término medio donde disfrutamos de las dos cosas. No. Dice el Señor, no puedes disfrutar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. Amén. Cuando esta mujer se puso bajo el señorío de Cristo, entonces los demonios que estaban en su hija huyeron, porque no pueden permanecer cuando Jesús es el Señor. Amén. Muchas personas hoy quieren a Jesús el Salvador, pero rechazan a Jesús el Señor. No me digas cómo hablar, Señor, yo sé cómo hablar. Así, con sapos, culebras, cebollas y así. Y dicen, pues yo soy creyente, ¿verdad? Pero aún hay tinieblas en la boca. Aún hay tinieblas en las acciones, en las conductas. Aún hay tinieblas. ¿Por qué? Porque rechazamos a Jesús el Señor. Porque no queremos a Jesús como Señor, lo queremos como Salvador. Sálvame. No quiero padecer. Sálvame, pero no te quiero como el Señor. Tenemos que entender que Jesús no es un mesero que está ahí para servirnos. En algunos contextos cristianos así se le trata a Jesús, ¿verdad? Tú nomás háblale a Jesús, tú nomás declara esto, tú nomás pídele, tú nomás extiende la mano y dile al mesero, ven y ponme más, sírveme más, dame más, atiéndeme mejor. Jesús no es un mesero, amén, que está ahí para servirnos, sino que Él es el Señor. Y si no lo recibimos así, entonces las ataduras en nuestras vidas no pueden ser rotas. Ataduras en nuestras vidas con las que estamos batallando no pueden ser rotas. ¿Por qué? Porque no le hemos dado la voluntad a Él para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Qué importante es eso. Porque si Él no es el Señor de nuestras vidas, entonces no podemos disfrutar realmente de la vida victoriosa que Él nos quiere dar. No podemos disfrutar. No, nosotros no lo podemos falsificar, no podemos inventar una vida victoriosa si es que no la tenemos. No es posible. La única manera en la que se puede vivir así es que realmente le entreguemos todo nuestro ser, toda nuestra voluntad. Amén. Y si seguimos con inclinaciones hacia lo malo, posiblemente es porque sigues comiendo de la mesa donde no deberías. Amén.
El apetito espiritual viene también cuando comemos de lo que no debemos. Si te sigues atrayendo y si es demasiada la atracción y dices, es que no puedo soportarlo, es que tengo que seguir, pues come más de la mesa del Señor y olvídate de la otra mesa. Sométete al señorío de Cristo y deja abandonada la otra mesa. Y sabemos que no es nada fácil, pero tenemos nosotros que hacer el intento y someternos y decirle a Jesús, aquí está mi vida, Señor, estoy batallando, ser bien sinceros con Él. Señor, me atrae, me siento atraído, pero tú eres poderoso para guardar este depósito, Señor, para guardarme a mí. Amén. Porque si no, no vamos a disfrutar ni de lo uno ni de lo otro. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Este versículo que se me viene tanto a la mente y ¿verdad? Que el Señor dice, el que está sucio, pues ensúciate más. O sea, si de todas maneras te vas a ir al infierno, pues vete con muchas ganas. Vete así bien embarrado de mugre. Porque si te vas a ir ahí, es que no quería, pero es que me atrae. Y el Señor dice, no, pues si te vas a ir, aviéntate el clavado. Pero el que está limpio dice, límpiate más. Límpiate más, procura más mis caminos, procura más alimentarte de mi mesa, más y más. Amén. Si no, imagínate, pues llegas allá al destino y dices, ¿por qué? Pues, ¿por qué estoy aquí? Si nomás apenas y tantito, ¿verdad? Malaquías 1:6 dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A ustedes que ¿qué? Desprecian mi nombre, dice. Qué fuerte, ¿verdad? La palabra. Desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ¿En qué hemos despreciado tu nombre? Es decir, las personas que viven, aunque hayan venido a Cristo como Salvador, lo hayan buscado como Salvador, pero no se entregan al señorío de Cristo, aún están en ignorancia y dicen, ¿cómo que despreciamos? ¿Cómo lo estamos despreciando? Y el Señor da una serie de información ahí en los siguientes versículos, ¿verdad? ¿Cómo estamos desperdiciando y despreciando el nombre del Señor? Mateo 7:21 y 22 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí ustedes que practican la iniquidad. Fuertes palabras de Jesús. No todo el que me dice Señor, aun cuando podamos expresar y decir que Él es nuestro Señor, no basta con palabras. No bastan las palabras, sino que tiene que haber un impacto en la vida, en la conducta, en la manera de vivir. Amén. Porque dice Pedro más adelante en sus epístolas, dice, siempre habrá, y sobre todo en los últimos tiempos, siempre habrá maestros que hablarán cosas bonitas pero falsas. Huyan de ellos, dice, huyan. Y saben, los falsos maestros son muy perseguidos por los milagros. ¿Alguien me escuchó? Los falsos maestros son muy perseguidos por los milagros. Realizan milagros, suceden milagros, ocurren milagros. ¿Cómo uno puede explicar eso? No sé. Si tú me preguntas a mí, pues ¿cómo? Si están ocurriendo milagros ahí, pues entonces ¿quién está haciendo los milagros? No sé. No te puedo decir, es que es el Señor, no te puedo asegurar, ni te puedo garantizar, es que es el otro, que es lo más probable, pero tampoco lo puedo garantizar. Pero el otro también hace milagros. Sí. ¿Y a quién le interesa que se queden ahí en lo falso las personas?
¿A quién le interesa que vivan en lo incorrecto? Al otro. Entonces vamos a hacer. Entonces los falsos maestros o maestros que se levantan y que ocurren en sus reuniones, en sus ministerios milagros, no necesariamente lo están haciendo bajo el señorío de Cristo. No necesariamente. No te vayas con la finta, no te vayas con la apariencia, ¿sí? Pero igual para nosotros no basta con llamar a Jesús Señor. Necesitamos vivir una vida bajo el señorío de Él. Amén. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y aquí dice, y no hacen lo que yo digo. Aún Jesús dice, ni me digas Señor. No me digas Señor. Si estás desobedeciendo y no me estás escuchando, y te he hablado y te he dicho y te he enseñado y te he instruido y te he traído maestros y te he traído apóstoles y profetas y te han hablado de cabeza, al revés, de esta manera, en un audio, en una predicación, en una grabación, de todas formas, pero no haces lo que yo digo, ni me digas Señor, ni digas que yo soy su Señor, por favor, me da pena. Si no haces lo que yo digo, ¿cómo se demuestra que Él es nuestro Señor? Obedeciendo lo que Él dice. Obedeciendo y haciéndolo de corazón. No una obediencia mecánica, no una obediencia vacía, sino una obediencia de corazón. Amén. Amén. Ya terminé con esa parte. Voy a pasar a la parte de la sangre. Más de 600 veces, salud. Más de 600 veces en la Biblia se aparece la palabra sangre. Hay versículos en los que son cuatro líneas del versículo y aparece hasta 4 veces la palabra sangre. Es una palabra clave en la Biblia. Es una palabra clave en la Biblia. Y cuando Jesús murió por ti y por mí en la cruz, Él derramó su sangre. Amén. Él vació su sangre ahí. Su corazón bombeó todo el tiempo hasta que su cuerpo se quedó sin sangre. Y todavía por la poquita que tenía, dice la palabra, que un soldado vino y le clavó una lanza, dice, debajo del corazón. Y brotó de ahí, dice, sangre y agua. Entonces, la sangre de Jesús fue derramada por ti y por mí, y esa sangre de una manera espiritual ahora nos limpia, nos lava, nos purifica, nos salva, nos restaura. Esa sangre de Jesús, por eso cantamos la semana pasada, ¿verdad? Esta canción hermosa, ¿verdad? Y hay muchas canciones, muchos cantos que hablan de la sangre de Jesús, que no debe ser tomada como cualquier cosa. Es algo importante. Si 600 veces en la Biblia se menciona esta palabra, es que es algo muy importante. Amén. Génesis 4:10 dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre tiene voz. Di conmigo, la sangre tiene voz. Hasta apenas hace unos años, los investigadores descubrieron que donde hubo un asesinato sangriento, ¿verdad?, allí queda una marca, aunque se haya lavado con el mejor jabón. Y ellos entran con una luz negra que le llaman a ese lugar y van a, ¿verdad?, va a brillar. Donde hubo sangre, brilla. Sí, la sangre es un elemento muy, pero muy especial. Sí, y dice aquí que desde la sangre de Abel, cada muerto, cada asesinato en la tierra está clamando a Dios por justicia. ¿Te imaginas cuántos? ¿Cuánta sangre por todos lados está clamando a Dios por justicia? Y esa justicia se va a realizar en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios va a venir la
justicia por todos aquellos que han derramado sangre. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne, es decir, la vida de todo ser vivo, está ¿dónde? Dice, en la sangre. Ahora la ciencia médica y la ciencia de la biología entiende mucho más, muchas cosas, ¿verdad?, al respecto de lo que sucede en la sangre, pero la sangre tiene un aspecto teológico, un aspecto espiritual que va más allá de lo que los científicos y biólogos puedan entender ahora. En la sangre, dice, está la vida. Y cuando Adán y Eva pecaron, su sangre se contaminó de pecado. Recientemente pasamos una pandemia y todavía parece que quiere resurgir en algunos lados. Y nadie vio nunca al virus, o alguien de ustedes vio virus por ahí, los correteó. O los virus los corretearon a ustedes. Son, ¿verdad?, agentes biológicos tan pequeños que nuestros ojos no pueden distinguir, son invisibles a nuestros ojos, pero era una realidad, estaban infectando. Así el pecado, aunque no lo vemos, pasa por la sangre de padre a hijos, de padres a hijos, y va infectando toda la creación. Desde Adán y Eva, la sangre de la humanidad estaba infectada con el pecado. Y no había manera de que eso se detuviera. ¿Por qué? Porque se necesitaba una sangre nueva. Por eso el apóstol Pablo le llama a Jesús el segundo Adán. El segundo Adán, dice, vino del cielo, con sangre del cielo, se redujo a sí mismo de tal manera que pudo caber, ¿cómo lo podemos explicar eso?, en el vientre de una mujer y convertirse en un ser humano, pero su sangre no venía de esta tierra, sino que venía del cielo mismo. Y cuando esa sangre fue derramada, entonces hay poder para quebrantar el poder de la sangre de Adán. La sangre del segundo Adán nos vivifica, nos trae una línea nueva. Ya no somos de la línea de Adán. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo espiritualmente está sobre nosotros. Y por eso el Señor enseñó esta teología desde muy temprano, desde el Génesis, la manera de acercarnos a Dios. Les decía a los patriarcas, no hay de otra manera más que venir con sangre. Un animal que sea degollado y que derrame su sangre en lugar de lo que tú deberías de hacer, porque la paga del pecado es muerte. Pero te doy oportunidad de que no mueras tú, que muera alguien en tu lugar, aunque sea un animalito. Y dice Hebreos, dice que los sacrificios y la sangre de los animales solamente cubrían el pecado. Es decir, el pecado es como una mancha que nos va impregnando por dentro, y mientras más tiempo pasa es más difícil de quitar. No se puede quitar. ¿Alguna vez han, verdad, tratado de quitar una mancha en algún traste antiguo y que están que dale hasta que se rompe el traste y la mugre ahí sigue, ¿no? La mugre nunca se fue, ¿sí? Y entonces dice que con la sangre de los toros, de los machos cabríos, las cenizas de la becerra, de los corderos, dice, solamente alcanzaban a cubrir la mancha del pecado como un papel, pero no la quitaban. No la quitaban, la cubrían. Y entonces Dios dice, puedes venir delante de mí por la sangre de ese cordero que ha derramado, ¿verdad?, sus entrañas allí. Puedes venir delante de mí porque esa sangre cubre tu pecado. Pero este papel no dura para siempre. Este papel se deshace. Solamente es por eso dice que los sacrificios tenían que ser continuamente. No paraban, y eran miles y miles y miles los sacrificios que se hacían diariamente. ¿Por qué? Porque los sacrificios de animales no podían perfeccionar a la persona, no podían cambiar el corazón de la persona. Amén. Pero ahora dice la sangre de Cristo. Vino Jesús ya no con sangre de animales, ya no con sangre ajena, sino con su propia sangre.
Y esa sangre sí puede quitar la mancha del pecado, la mugre del pecado. Esa sangre sí nos puede limpiar. Amén. Nos limpia, pero no nos quita, no nos aniquila, dicen los teólogos. No aniquila nuestra propensión al pecado, nuestra inclinación al pecado. Es decir, si nos descuidamos, volvemos a caer. Y entonces dice el Señor, vuelve otra vez, sé limpio, santifícate una vez más, purifícate una vez más. Amén. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Qué poderoso, ¿verdad? La sangre del Cordero. No podemos vencer si la sangre de Cristo, fíjense cómo Cordero aparece con mayúscula, ¿verdad? Es el mismo Cordero que Juan miró y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, Jesús, descendió del cielo para morir por nosotros, derramar su sangre una sola vez para siempre. La sangre de Jesús ya no tiene que ser otra vez vertida, otra vez derramada. Con una sola vez fue suficiente, y con esa sangre Él entró delante del trono de Dios para rescatarnos a nosotros. Amén. Por eso no me digas que no hay remedio para las adicciones, no me digas que no hay remedio para la enfermedad, no me digas que no hay alternativa para cualquier circunstancia que estés viviendo. La sangre de Cristo tiene poder todavía está vigente y es poderosa para sanar tu alma, para limpiar, para purificar todo lo que nosotros podemos tener por dentro. Mira lo que dice el Salmo 49, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. En el Antiguo Testamento el salmista entendió esto y dice, ninguno de nosotros puede salvar a su hermano, ninguno de nosotros puede rescatar al otro, porque se requiere algo muy precioso, algo de mucho precio, dice. Entonces entre nosotros no hay nadie que tenga una sangre pura y perfecta para poderla derramar por los demás. Por eso se requería alguien perfecto, alguien que descendiera con sangre pura, limpia, sin mancha, y permaneciera durante su vida, durante sus 33 años, sin pecar, para que a la hora de que Él estuviera en la cruz y derramara su sangre, esa sangre fuera poderosa por el resto de los siglos de los siglos. Amén. Por eso Él es digno de ser glorificado. Él sabía que venía un momento poderosamente fuerte, y clamó al Señor diciéndole, no habrá otra manera, Padre, de que pase de mí esta copa, no habrá otra forma. Y el Señor calladamente le dijo, no, es la única manera. No hay manera de redimir a la humanidad, no hay manera de comprarla, de volverla a su estado original, no hay manera. La única manera es con la sangre de Jesús. Amén. Y Jesús dijo, hágase en mí hoy tu voluntad. Juan 1:9. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no lo cubre, ya no cubre el pecado, lo quita. Ya no es un remedio temporal, es un remedio para siempre. Amén. Amén. Es un remedio eterno. Amigo, hermano, si tú has venido a Jesús y detectas que tu inclinación al pecado es demasiado, te das cuenta, si es que tienes esa poder en tu mente, ¿verdad?, para visionar y darte cuenta, es demasiado este poder, abandona la mesa de los demonios y empieza a comer de la mesa del Señor. Haz a Jesús el Señor de tu vida y clama a Él para que te libre de toda inclinación al pecado. Y mientras más comas de la mesa del Señor,
te vas a purificar más. Hebreos 9, 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos. Tabernáculo es una tienda grande, ¿verdad? Pero cuando Juan nos relata en su primer capítulo, dice que Él puso su tabernáculo entre nosotros, es decir, su cuerpo. Pudimos ver a Dios. Por eso cuando Felipe le dice: Señor, con que nos muestres al Padre, ya con eso se hace, Jesús, ¿verdad? Muéstranos al Padre ya con eso. ¿Y qué le dice Jesús? Ay, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el tabernáculo. Yo soy Dios hecho carne, físicamente expresado. Amén. Dice que este tabernáculo perfecto no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, dice, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué tremendo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento los sacerdotes entraban con la sangre de los corderos que se derramaban en el altar. Una vez al año entraban hasta el lugar santísimo a ofrecerla a Dios, la derramaban ahí, la rociaban ahí, a ofrecerla al Señor una vez al año para el pecado de todo un año. Este era un ofrecimiento por todo el pueblo, y cada uno tenía que ofrecer por su propio pecado. Pero dice, Jesús no entró al lugar santísimo en la tierra, Él entró al lugar santísimo verdadero que está en el cielo, al trono de Dios, a la presencia de Dios, y ofreció su propia sangre. Amén. Y David escribe el Salmo 24 qué gloriosa es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo David sabría eso? ¿Cómo le fue revelado eso? Pero dice: ábranse puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Ábranse vosotras puertas eternas, alcen vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y dicen, ese es el canto que hicieron, no cuando Jesús entró a Jerusalén, no como la semana pasada relatamos, sino que fue el canto que cantaron los ángeles cuando Jesús ascendió al cielo y llegó delante del trono de Dios con su propia sangre. Y las puertas del cielo fueron abiertos. Y las puertas del cielo se abrieron para que entrara el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesús, el Hijo de Dios, el que venció y resucitó. Amén. Él entró, dice, al lugar santísimo, al verdadero lugar santísimo, no a la representación que estaba aquí en la tierra, sino al verdadero en el cielo. Y de esa manera, dice, compró para nosotros eterna redención. Hechos 28:3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, por eso es de la quema la rama seca, ¿no? La echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Qué interesante, ¿verdad? Cuántas cosas podemos aprender aquí, ¿verdad? Pero dice, una víbora huyendo del calor. Si estás incendiado, la víbora no puede estar en tu vida. Si estás ardiendo para Dios, la víbora no puede tocarte. Huye del calor, huye del fuego. Amén. Y dice que se le prendió en la mano, es decir, le clavó los colmillos. Y los siguientes versículos dice que la gente de ese lugar se dieron cuenta que era una víbora venenosa y dijeron, se va a empezar a hinchar, se va a desmayar, se va a desfigurar porque es una víbora mortal. Sin embargo, dice que él simplemente se la sacudió, como sacudirse una mosca, se la sacudió sobre el fuego y se quemó la víbora, ¿verdad? El veneno del pecado, el veneno de las adicciones, de la fornicación, el veneno de esta tierra,
que el enemigo trae para picarnos, ¿verdad? No puede hacer efecto contra el que está debajo de la mesa del Señor. No puede hacer efecto por el que tiene la sangre de Cristo en su vida, corriendo por sus venas. No puede hacer efecto, simplemente no puede. Amén. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes a donde vayan pueden tomar veneno y no les hará daño. Pisotearán animales venenosos, ponzoñosos, y no les pasará nada. Amén. Y se cumple aquí en este momento en la vida de Pablo. Cuán glorioso es el Señor, ¿verdad? Cuán poderoso y grande es nuestro Redentor. Jesús es el Redentor. Él es el Redentor. Entre muchas otras cosas más, Él es el Redentor. Redentor significa el que nos vuelve a comprar para ponernos en un estado original. Cuando uno compra alguna cosa, algún mueble, algún aparato, ahora hay programas que se le llaman los restauradores, ¿no? ¿Cuánto les gustan esos programas? Ya me dijeron qué edad tienen todos, ¿no? No a todos nos gustan esos programas, ¿no? Pero de repente, sí, que traen un mueble ya todo oxidado, ¿no? ¿Y dónde lo compré? No, lo compré por $5. No me digas $5. Y para la gente que lo vendió era una basura. Llévatelo, ¿verdad? Casi le dan dinero para que se lo lleve. Pero para el que lo compró era un tesoro. Y lo lleva con el restaurador, y el restaurador lo aceita, lo lija, lo limpia, le pone nueva pintura, nuevos acabados. A la semana o a los días viene y lo mira otra cosa totalmente distinta funcionando, ¿verdad? Para que siga por mucho tiempo. Amén. Porque el maestro que sabe reparar lo hace bien. Y ahora resulta que de $5 vale lo puedes vender en $5,000. No lo puedes creer, ¿verdad? Pero algo así es lo que hace Jesús. El enemigo nos golpea tan duro y tan fuerte que nos deja como una basura. Pero de ahí donde estamos desechados, Jesús nos levanta. Jesús nos da agua, Jesús nos sana las heridas, Jesús nos lleva al mesón, Jesús nos pone en sus brazos de restaurador y empieza a trabajar en nosotros. Y dice, ¿verdad? Nadie da un peso por ti, hijo, pero yo sé que eres tan valioso que di mi sangre por ti. Y Jesús dio su sangre por ti, por mí. Amén. Y cuando acabe con nosotros su obra, seremos otra cosa totalmente diferente de cuando Él nos encontró. Amén. Porque Él es el Redentor, el Restaurador. Termino con estos versículos. Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos libró. ¿Sabes que el poder del pecado es tan fuerte que miles de años de historia demostraron que nada absolutamente hay en esta tierra como antídoto para poder deshacernos del pecado? No hay nada que pueda ser el antídoto para el veneno del pecado. No hay, simplemente no hay. Dios dejó correr la historia para que entendamos que en 5,000, en 10,000 años de historia de la humanidad no hubo nada para poder deshacer el poder del pecado hasta que Cristo vino, hasta que Jesús fue enviado y su sangre nos restaura y nos transporta, nos traslada del dominio de las tinieblas al dominio del reino de Jesús. Salmo 51:6. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Así es, fuimos formados en pecado. Y desde ahí venimos con esa inclinación interna natural al pecado.
Pero luego dice el salmista ahí en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Ese es el trabajo del Señor. Un hisopo no es un cotonete como lo conocemos ahora, ¿verdad? No, al menos no es al que se refiere aquí. Un hisopo era una planta que tenía propiedades medicinales y purificantes, que la gente hacía un té y se la bebía para purificar sus entrañas, su estómago, sus intestinos, y quedaban limpios, ¿verdad? Pero el salmista está diciendo ahí, purifícame tú, Señor, porque nada hay en esta tierra que me pueda limpiar, como solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a cerrar este momento. Vamos a decirle a Jesús muchas gracias. Cierra tus ojos, dile gracias, Señor. Gracias, Señor, por tantas y tantas bendiciones. Gracias, Señor, porque hoy recordamos un acto maravilloso, imponente, poderoso, que ocurrió en esta tierra. En la madrugada de un domingo como hoy, la tierra de Jerusalén tembló. Tembló y la piedra que cubría la entrada al sepulcro no solamente fue removida, sino que salió disparada por el poder del Cristo resucitado. Jesús se levantó. Jesús se levantó y tomó la corona de rey. Tomó la corona de rey, habiendo vencido sobre todo enemigo, habiendo vencido al pecado en la cruz, habiendo vencido a Satanás en la cruz, habiendo vencido la muerte, el enemigo postrero. Nada pudo detenerte, Señor, y te levantaste poderoso, te levantaste triunfador, conquistador, porque tú eres el Rey. Tú eres el Rey que conquistas. Tú eres el Rey que ganas batallas. No has perdido una sola. Eres el Rey de reyes y Señor de señores. El enemigo pensó que había vencido. El enemigo pensó que te tenía cautivo y que podría, Señor, quedar en el Seol, en el lugar de los muertos, olvidado de la historia y olvidado para siempre, y quedado como una ráfaga de un maestro más. Pero no fue así. Tú te levantaste con poder. Tú te levantaste con poder, y tu iglesia es la muestra de que tú estás sentado a la diestra del Padre. Ninguno de nosotros, Señor, por nosotros mismos vendríamos a adorarte. Tú eres el que pones en nosotros el querer y el hacer. Aquí estamos porque tú vives, porque tú vives, porque tú vives. Nosotros también viviremos. Gracias porque podemos, Señor, probar de tu mesa. Gracias porque podemos, Señor, comer de tu mesa y nunca más de la mesa de los demonios, de los ídolos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el poder que hay en ti hasta el día de hoy, porque tú no has cambiado, tú eres el mismo. Tú eres el mismo que se levantó de la muerte, eres el mismo. Eres el mismo hoy y por siempre, y nosotros te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te honramos y te bendecimos. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si aún no has
dejado que Él sea tu Señor, no dejes pasar un momento más. Habla con Él y exprésale: Jesús, no quiero que seas mi Salvador solamente, quiero que seas mi Señor, mi dueño. Entrégale tu voluntad. Sé que no es fácil, no es fácil. La voluntad se entrega todos los días. Todos los días tú decides si vas a seguir al Señor o a quién vas a seguir. Todos los días. ¿Se acuerdan la semana pasada lo que decíamos? Moisés dijo: ¿quién está del lado del Señor? Todos los días, todos los días. En la Biblia, para el que no sepa, en la Biblia la palabra ídolo y la palabra demonio es lo mismo. Es lo mismo. Se intercambian las palabras. En algunas versiones aparece como demonio, en otras versiones aparece como ídolo, en otras intercambia una por la otra. Pero esos demonios siguen operando hoy. Sin embargo, la sangre de Jesús nos ha librado. Nos ha librado. Nos ha librado. Amén.